Bienvenidos a Lingua Hub Español. Gracias de corazón por estar aquí, por dedicar su tiempo a escuchar nuestras historias, por volver una y otra vez a este canal donde no tenemos prisa, donde no gritamos y donde no intentamos resumir siglos de historia en frases vacías, sino que elegimos contarla con calma, con respeto y con la certeza de que detrás de cada acontecimiento hubo personas reales, ciudades reales y decisiones que cambiaron el rumbo del tiempo. Este video no trata de una sola fecha ni de una sola batalla, ni siquiera de un solo rey, porque los imperios casi nunca desaparecen en un instante, no caen como un edificio ni se derrumban por un único golpe, sino que pierden el equilibrio poco a poco, decisión tras decisión, año tras año, hasta que un día despiertan en un mundo donde ya no son el centro de todo. Hoy comenzamos una historia sobre lo que simbólicamente podemos llamar el día en que España perdió su imperio. Aunque en realidad no fue un día concreto, sino un proceso largo y silencioso, lleno de gloria, ambición, fe y errores que en su momento parecían correctos, pero que con el paso del tiempo se volvieron imposibles de sostener. Para entender cómo un imperio puede empezar a desaparecer sin darse cuenta, debemos regresar al siglo XVI, a una época en la que España parecía un país destinado a gobernar el mundo, los mares y, en cierto modo, la propia historia. En el año 1516, Carlos I de España, conocido en Europa como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, sube al trono y se convierte en el gobernante de un territorio sin precedentes, que incluía Castilla, Aragón, gran parte de Italia, los Países Bajos, extensas regiones de Europa Central y cada vez con más fuerza, los vastos territorios del Nuevo Mundo, recientemente incorporados tras los viajes de Cristóbal Colón y las conquistas de Hernán Cortés en México y Francisco Pizarro en el Perú. Desde las minas de Potosí, desde Nueva España y desde los Andes, el oro y la plata cruzaban el Atlántico rumbo a los puertos de Sevilla y Cádiz, llenando las arcas reales y creando la sensación de que la riqueza era infinita, lo que llevó a España a acostumbrarse a vivir del presente, a gastar más de lo que producía y a confiar su estabilidad a los metales preciosos, en lugar de construir una economía sólida basada en la industria, la innovación y el comercio interno. Aquí comienza una de las grandes trampas del Imperio español, porque la riqueza empezó a verse no como una herramienta para fortalecer el país, sino como una prueba de que España estaba destinada por Dios a gobernar, a defender el catolicismo y a imponer el orden en un mundo que se percibía como caótico, dividido y amenazante. Tras la abdicación de Carlos V en 1556, el poder pasa a su hijo, Felipe II, un rey profundamente religioso, reservado y obstinado, que gobernó desde el monasterio Palacio de El Escorial, cerca de Madrid, intentando dirigir un imperio que se extendía desde Flandes hasta Filipinas, a través de cartas, decretos y consejos interminables. Bajo el reinado de Felipe II, España alcanza el punto más alto de su poder, pero al mismo tiempo sienta las bases de su futuro agotamiento, porque el imperio se vuelve demasiado grande, demasiado costoso y demasiado dependiente de recursos externos para mantenerse estable, sin reformas profundas que nunca llegaron a realizarse. Las guerras contra Francia, la rebelión de los Países Bajos, la tensión constante con el Imperio Otomano y la defensa del catolicismo en toda Europa exigían enormes cantidades de dinero. Y aunque las flotas cargadas de plata seguían llegando, los gastos siempre superaban a los ingresos, hasta el punto de que la corona se declaró en bancarrota varias veces. En los años 1557, 1575 y 1596, una señal inquietante para una potencia que se consideraba invencible. Mientras tanto, dentro de España, la realidad era muy distinta a la imagen de grandeza que mostraban los mapas del imperio, porque la agricultura se debilitaba, la artesanía no podía competir con otros mercados europeos, y muchos de los hombres más capaces encontraban su única salida en el ejército o en la iglesia, donde aún existían oportunidades de ascenso social. La Inquisición,
lejos de fortalecer la unidad del reino, creó un clima de miedo y sospecha, y la expulsión de los moriscos a comienzos del siglo XVII privó a regiones enteras, como Valencia y Andalucía, de cientos de miles de trabajadores que sostenían la economía local, agravando aún más el deterioro interno del país. Todo esto ocurría antes de que España perdiera su mayor símbolo de poder. Pero ya entonces, el imperio comenzaba a mostrar signos claros de cansancio, como si su fuerza existiera más en la memoria y en el orgullo que en la realidad cotidiana de su gente. En la próxima parte nos acercaremos al acontecimiento que marcó un antes y un después en esta historia, al momento en que el mito de la invencibilidad empezó a resquebrajarse, y Europa comprendió que el gigante español también podía cometer errores, sufrir derrotas y retroceder. Si este tipo de historias contadas con calma y profundidad conectan contigo, te invitamos a suscribirte a Lingua Hub Español y a dejar un comentario, porque trabajamos para ustedes y con ustedes. Y aunque no seamos perfectos, creemos que juntos podemos seguir mejorando y contando la historia como merece ser escuchada. Esta fue la primera parte. La historia apenas comienza. En la primera parte hablamos de cómo España llegó a sentirse dueña del mundo, de cómo el oro de América, el poder de los Habsburgo y la fe en un destino casi divino construyeron la imagen de un imperio sólido, eterno e incuestionable. Pero ahora ha llegado el momento de acercarnos al elemento que hizo posible esa grandeza, y que, con el tiempo, también se convertiría en una de sus mayores debilidades: el mar. Porque el imperio español no se sostenía sobre caminos ni fronteras continuas, sino sobre rutas marítimas largas, frágiles y peligrosas, que unían continentes, culturas y economías, y que dependían de algo que ningún rey podía controlar por completo: el océano. Durante el siglo XVI, España entendió que quien dominara el mar dominaría el mundo, y por eso invirtió enormes recursos en la construcción de una flota que no solo protegiera los barcos cargados de plata que cruzaban el Atlántico desde Veracruz y Portobelo hasta Sevilla, sino que también proyectara poder en el Mediterráneo, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha. Los astilleros de Bilbao, Santander y Cádiz trabajaban sin descanso, construyendo galeones cada vez más grandes y pesados, pensados no solo para el comercio, sino también para la guerra, porque en la mentalidad de la época, la seguridad del imperio dependía directamente de la capacidad de imponer respeto en los mares. Bajo el reinado de Felipe II, esta idea se volvió casi una obsesión, ya que el rey veía el control marítimo como una extensión natural de su misión religiosa y política, convencido de que proteger el catolicismo y castigar a sus enemigos era no solo un deber estratégico, sino también moral. Sin embargo, el mundo estaba cambiando más rápido de lo que España podía adaptarse. Mientras la monarquía hispánica seguía confiando en flotas enormes, lentas y costosas, otros países, como Inglaterra y los Países Bajos, comenzaban a desarrollar una forma distinta de hacer la guerra en el mar, basada en barcos más pequeños, más rápidos y mejor coordinados, capaces de hostigar, desgastar y atacar, sin enfrentarse directamente en grandes batallas. En Inglaterra, bajo el reinado de Isabel I, el poder naval comenzó a verse no solo como una herramienta militar, sino como un instrumento económico y político, apoyando a corsarios como Francis Drake y John Hawkins, que atacaban los intereses españoles en el Caribe y el Atlántico, debilitando lentamente las rutas comerciales sin necesidad de declarar una guerra abierta. Para España, estos ataques no eran solo una molestia económica, sino una afrenta al honor imperial, una señal peligrosa de que otros se atrevían a desafiar su autoridad. Y esa percepción llevó a tomar decisiones cada vez más impulsadas por el orgullo que por la estrategia a largo plazo. Felipe II no veía a Inglaterra únicamente como un rival político, sino como una amenaza religiosa, un reino protestante que debía ser corregido, y esta visión ideológica hizo que el conflicto dejara de ser solo una cuestión de poder para convertirse en una cruzada.
Así comenzó a gestarse la idea de una gran expedición, una demostración definitiva de fuerza que acabaría con la resistencia inglesa y restauraría el orden que España creía natural en Europa. La flota que se estaba preparando no tenía precedentes. Más de 130 barcos, entre galeones, naos y urcas, miles de marineros y soldados, toneladas de suministros y armamento, todo reunido bajo un nombre que reflejaba perfectamente el estado de ánimo del imperio: la Armada Invencible. El objetivo era claro y ambicioso: navegar desde España, cruzar el Canal de la Mancha, unirse a las tropas del Duque de Parma en los Países Bajos y lanzar una invasión directa sobre Inglaterra, poniendo fin al reinado de Isabel I y devolviendo el país al catolicismo. Sobre el papel, el plan parecía sólido, pero en la práctica dependía de demasiadas variables imposibles de controlar, como el clima, la coordinación entre flotas separadas por cientos de kilómetros y la capacidad de mantener una comunicación efectiva en un mar dominado por el caos y la incertidumbre. Aún así, la confianza era absoluta. España no dudaba. El imperio estaba convencido de que su tamaño, su experiencia y su fe eran suficientes para garantizar la victoria. En 1588, la armada zarpó desde Lisboa, entonces bajo dominio español, y durante los primeros días el avance fue lento pero ordenado. Aunque pronto comenzaron a aparecer los primeros problemas, desde retrasos y enfermedades hasta fallos en la comunicación y decisiones contradictorias entre los mandos. Cuando la flota española se encontró con las fuerzas inglesas en el Canal de la Mancha, la diferencia de estilo se hizo evidente de inmediato, ya que los barcos ingleses evitaban el combate directo, atacaban a distancia y se retiraban rápidamente, desgastando a los galeones españoles sin darles la oportunidad de utilizar su superioridad en el abordaje. El mar, que durante décadas había sido el camino de la gloria imperial, comenzó a convertirse en un espacio hostil, impredecible y cada vez más peligroso, especialmente cuando las tormentas del Mar del Norte empujaron a la armada hacia costas desconocidas, lejos de cualquier puerto seguro. Lo que ocurrió después no fue una derrota instantánea, sino una sucesión de errores, accidentes y decisiones desesperadas que culminaron en la pérdida de decenas de barcos y miles de hombres, no tanto por la acción directa del enemigo, sino por la fuerza implacable de la naturaleza. Cuando los restos de la armada regresaron a España, el impacto psicológico fue enorme. El imperio seguía existiendo, pero algo se había roto. En la próxima parte hablaremos de lo que realmente significó esta derrota, no solo en términos militares, sino en la mente de Europa y, sobre todo, en la conciencia de España, que por primera vez tuvo que enfrentarse a la idea de que su poder no era infinito ni garantizado. Si esta historia te está atrapando y sientes que quieres seguir escuchándola con calma, te invitamos a suscribirte a Lingua Hub Español y a dejar un comentario, porque cada escucha y cada palabra compartida nos ayuda a seguir construyendo este espacio donde la historia se cuenta sin prisas y con respeto. Esta fue la segunda parte, y el mar, que una vez fue promesa, empieza ahora a mostrar su verdadero precio. La derrota de la Armada Invencible no significó el colapso inmediato del Imperio Español, ni provocó la caída de su poder de un día para otro, pero sí marcó un punto de inflexión profundo, casi invisible al principio, que comenzó a transformar la manera en que Europa miraba a España, y lo que es aún más importante, la manera en que España empezó a mirarse a sí misma. Hasta ese momento, el temor había sido una parte fundamental del equilibrio europeo, porque durante décadas la sola posibilidad de una intervención española bastaba para frenar rebeliones, disuadir alianzas y mantener a muchos reinos en una prudente cautela, sabiendo que detrás de la corona española existían recursos, hombres y flotas capaces de inclinar cualquier conflicto a su favor. Pero después de 1588, ese miedo empezó a diluirse. No desapareció de inmediato, pero se volvió menos absoluto, menos paralizante, y en política, como en la guerra, ese pequeño cambio lo altera todo. En Inglaterra,
La supervivencia frente a la mayor flota del mundo fue interpretada como una señal clara de que España no era invulnerable, y el reinado de Isabel I salió fortalecido no solo militarmente, sino también simbólicamente, porque el éxito naval alimentó una nueva confianza nacional que impulsó el comercio, la exploración y la expansión marítima inglesa en las décadas siguientes. En los Países Bajos, donde la rebelión contra la monarquía española llevaba años sangrando recursos y hombres, la noticia de la derrota de la Armada reforzó la convicción de que resistir era posible, y que el gigante imperial, aunque todavía poderoso, ya no podía imponer su voluntad sin pagar un precio cada vez más alto. Para España, sin embargo, el golpe fue más complejo y más profundo de lo que mostraban los informes oficiales, porque el problema no era únicamente la pérdida de barcos o soldados, sino la ruptura de una narrativa que había sostenido al imperio durante generaciones. La idea de que su poder estaba protegido por una combinación de fe, destino y superioridad moral. Felipe II, un rey acostumbrado a interpretar los acontecimientos como señales divinas, recibió la noticia de la derrota con una mezcla de resignación y obstinación, convencido de que Dios simplemente estaba poniendo a prueba a su pueblo, y no cuestionó el modelo de imperio que había heredado y reforzado, sino que insistió en continuar por el mismo camino, convencido de que la perseverancia acabaría devolviendo la gloria perdida. Pero mientras el rey insistía en mirar hacia afuera, los problemas internos seguían acumulándose, silenciosos pero persistentes, erosionando la base sobre la que se sostenía todo el sistema imperial. Las finanzas de la corona estaban exhaustas, y aunque la plata americana seguía llegando, lo hacía en un contexto de inflación creciente, corrupción administrativa y una dependencia cada vez más peligrosa de los banqueros extranjeros, especialmente de Génova, que financiaban las guerras a cambio de intereses que hipotecaban el futuro del reino. En las ciudades castellanas, la carga fiscal aumentaba sin cesar, afectando principalmente a campesinos y artesanos, mientras que gran parte de la nobleza seguía exenta de impuestos, creando una desigualdad estructural que limitaba cualquier intento de modernización económica y desincentivaba la producción interna. España, paradójicamente, se estaba empobreciendo mientras gobernaba medio mundo. Las manufacturas locales no podían competir con los productos extranjeros, porque resultaba más rentable importar bienes que producirlos, y esta lógica, alimentada por la abundancia de plata, debilitó el tejido económico del país, convirtiendo al imperio en un consumidor antes que en un creador de riqueza. Al mismo tiempo, la estructura administrativa del imperio se volvía cada vez más rígida y lenta, incapaz de adaptarse a un mundo que comenzaba a moverse con mayor rapidez, impulsado por nuevas ideas, nuevas rutas comerciales y una creciente competencia entre potencias emergentes. La derrota naval también tuvo un impacto profundo en la mentalidad militar española, porque durante décadas el modelo de guerra se había basado en la superioridad numérica, la disciplina y el peso de la tradición, especialmente en tierra, donde los tercios españoles seguían siendo considerados los mejores ejércitos de Europa. Pero el mar exigía otra lógica: flexibilidad, innovación, adaptación. Y esas cualidades no encajaban fácilmente en un sistema que valoraba más la jerarquía, la obediencia y la experiencia acumulada que la experimentación y el cambio. Mientras Inglaterra y Holanda desarrollaban nuevas tácticas navales, nuevos diseños de barcos y una relación más estrecha entre comercio y poder militar, España seguía confiando en fórmulas que habían funcionado en el pasado, sin darse cuenta de que el mundo ya estaba entrando en una nueva etapa. Con el paso de los años, la imagen de España como potencia absoluta comenzó a desvanecerse en la conciencia europea, reemplazada por una visión más matizada, en la que el imperio era visto como grande, sí, pero también rígido, lento y vulnerable. Este cambio de percepción tuvo consecuencias directas, porque los enemigos de España se volvieron más audaces, las alianzas contra ella más frecuentes y las guerras más costosas, obligando a la corona a luchar en múltiples frentes
sin la ventaja psicológica que antes había inclinado la balanza a su favor. España ya no imponía respeto solo por existir. Ahora tenía que demostrar su fuerza una y otra vez, y cada demostración costaba más que la anterior. En la próxima parte, nos adentraremos en el siglo XVII, un periodo marcado por el agotamiento, las crisis internas y las decisiones que terminaron de transformar a España de un imperio dominante en una potencia en declive, obligada a enfrentarse a las consecuencias de su propio pasado. Si esta historia te está resultando interesante y sientes que vale la pena escucharla hasta el final, te invitamos a suscribirte a Lingua Hub Español y a dejar un comentario, porque cada apoyo nos permite seguir contando la historia con la profundidad y el respeto que merece. Esta fue la tercera parte. Europa ya no temía a España como antes. Y cuando el miedo desaparece, el equilibrio del mundo cambia para siempre. Cuando el siglo XVII comenzó, España seguía siendo, al menos en apariencia, una de las mayores potencias del mundo, con territorios que se extendían por varios continentes y una historia reciente llena de conquistas y gloria. Pero bajo esa superficie imponente, empezaba a notarse algo nuevo, algo que no se mide en mapas ni en ejércitos, sino en la energía de una nación. El cansancio. Porque los imperios no caen solo por derrotas externas, sino por el agotamiento interno que aparece cuando sostener el poder cuesta más que los beneficios que ese poder ofrece. Y España, al entrar en el nuevo siglo, ya estaba profundamente cansada. Tras la muerte de Felipe II en 1598, el trono pasó a su hijo, Felipe III, un rey que heredó un imperio enorme, complejo y lleno de tensiones, pero que, a diferencia de su padre, no tenía ni la obsesión ni la disciplina necesarias para controlarlo personalmente, delegando gran parte del poder en válidos como el duque de Lerma, cuya gestión estuvo marcada por el favoritismo, la corrupción y decisiones pensadas más para enriquecer a una élite cercana que para fortalecer el país. Durante este periodo, la corte se trasladó incluso de Madrid a Valladolid, y luego de regreso a Madrid, movimientos costosos y simbólicos que reflejaban una monarquía más preocupada por la comodidad y la intriga que por los problemas estructurales que se acumulaban en el reino. Mientras tanto, las guerras continuaban. España seguía involucrada en conflictos en Flandes, en Italia y en el Mediterráneo, sosteniendo un esfuerzo militar constante que drenaba recursos humanos y económicos, al mismo tiempo que la población comenzaba a disminuir debido a epidemias, hambrunas y una emigración constante hacia América, donde muchos buscaban oportunidades que la península ya no ofrecía. La plata seguía llegando desde el Nuevo Mundo, pero cada vez en menor proporción y con mayores dificultades. Y además, gran parte de ese dinero nunca se quedaba en España, sino que salía casi de inmediato para pagar deudas, financiar ejércitos o cubrir los intereses de préstamos adquiridos con banqueros extranjeros, lo que convertía a la riqueza imperial en un flujo pasajero que no lograba transformar la economía interna. El resultado fue una paradoja cada vez más evidente. España gobernaba territorios riquísimos, pero sus propios pueblos se empobrecían. A comienzos del siglo XVII, una de las decisiones más graves y con consecuencias más duraderas fue la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1614, ordenada bajo el reinado de Felipe III, una medida presentada como necesaria para la unidad religiosa del reino, pero que en la práctica supuso la expulsión de más de 300.000 personas, muchas de ellas agricultores, artesanos y comerciantes fundamentales para la economía de regiones como Valencia, Murcia y Aragón. Campos enteros quedaron abandonados, talleres cerraron, pueblos se vaciaron. Y aunque la medida fue celebrada por algunos sectores como una victoria espiritual, el impacto económico fue devastador y aceleró aún más el declive productivo del país, demostrando una vez más cómo las decisiones ideológicas, cuando se imponen sobre la realidad económica, pueden debilitar incluso a los estados más poderosos.
Con la llegada al trono de Felipe IV en 1621, muchos esperaban un cambio, una renovación que devolviera energía y dirección al imperio, especialmente bajo la influencia de su valido, el conde duque de Olivares, un hombre ambicioso y consciente de que el sistema estaba llegando a sus límites. Olivares intentó reformar el imperio, repartir mejor la carga fiscal entre los distintos reinos y centralizar el poder para hacer frente a los desafíos externos. Pero sus reformas encontraron una resistencia feroz, especialmente en territorios como Cataluña y Portugal, que veían estas medidas como una amenaza a sus privilegios históricos. La tensión estalló en la década de 1640, cuando Cataluña se rebeló en lo que se conocería como la Guerra dels Segadors, y Portugal aprovechó la debilidad de la monarquía para declarar su independencia en 1640, poniendo fin a 60 años de unión bajo la corona española. Estas rebeliones no fueron simples episodios aislados, sino síntomas claros de un imperio que ya no podía mantener cohesionados sus territorios sin recurrir a una fuerza que cada vez tenía menos capacidad de imponer. Al mismo tiempo, España seguía luchando en Europa en el marco de la Guerra de los 30 años, un conflicto devastador que agotó a todo el continente, pero que para España supuso un esfuerzo casi insostenible, ya que mantenía frentes abiertos en múltiples regiones, mientras su base económica continuaba deteriorándose. Aunque los tercios españoles conservaron su reputación durante años, incluso ellos comenzaron a mostrar signos de desgaste, y la derrota en la batalla de Rocroi en 1643, frente a las fuerzas francesas, marcó simbólicamente el fin de la supremacía militar española en Europa, del mismo modo que la Armada Invencible había simbolizado el fin de la invulnerabilidad naval. No fue una derrota total, pero fue un mensaje claro. El mundo había cambiado. Para mediados del siglo XVII, España seguía siendo un imperio, pero ya no era el imperio que dictaba las reglas, sino uno que reaccionaba, que intentaba conservar lo que tenía mientras otros avanzaban con nuevas ideas, nuevas estructuras económicas y una mayor capacidad de adaptación. El cansancio se sentía en todos los niveles, en la corte, en el campo, en las ciudades, en los ejércitos, y cuando un imperio se cansa, comienza a tomar decisiones defensivas, mirando más al pasado que al futuro, aferrándose a la memoria de lo que fue en lugar de imaginar lo que podría ser. En la próxima parte hablaremos del final de esta larga etapa, del momento en que la dinastía que había gobernado España durante más de un siglo llegó a su fin, y de cómo la muerte de un rey sin herederos sumió al país en una nueva crisis que marcaría definitivamente el destino del antiguo imperio. Si esta historia te está acompañando y sientes que vale la pena seguir escuchándola con calma, te invitamos a suscribirte a Lingua Hub Español y a dejar un comentario, porque este espacio existe gracias a quienes valoran la historia contada con profundidad y respeto. Esta fue la cuarta parte. El poder seguía existiendo, pero el cansancio ya era imposible de ocultar. A finales del siglo XVII, el imperio español ya no vivía de la ambición, ni de la expansión, ni siquiera de la esperanza de recuperar lo perdido, sino de la inercia, de la costumbre de existir como una gran potencia cuando, en realidad, la energía que había sostenido esa grandeza durante generaciones se estaba agotando de forma irreversible. La dinastía de los Habsburgo, que había gobernado España desde la llegada de Carlos I al trono en 1516, se encontraba en sus últimos años, y el hombre que ocupaba el poder en ese momento, Carlos II, simbolizaba como nadie el estado en el que se encontraba el país. Carlos II nació en 1661, fruto de generaciones de matrimonios entre miembros de la misma familia, una práctica común entre las casas reales europeas, pero llevada al extremo en el caso de los Habsburgo españoles, con consecuencias devastadoras para su salud física y mental. Desde niño, Carlos fue un rey frágil, enfermizo y dependiente, incapaz de gobernar por sí mismo, rodeado de cortesanos, consejeros y validos que competían entre ellos por controlar el poder real,
mientras el Estado seguía funcionando de forma automática, sin una dirección clara ni una visión a largo plazo. Durante su reinado, España ya no tomaba la iniciativa en Europa, sino que reaccionaba a los movimientos de otras potencias, especialmente Francia, que bajo el gobierno de Luis XIV se había convertido en el nuevo centro de poder político y militar del continente. El problema más grave no era solo la debilidad del rey, sino el hecho de que Carlos II no tuvo descendencia. Y conforme pasaban los años, la pregunta sobre quién heredaría el trono español se convirtió en una preocupación central no solo para Madrid, sino para toda Europa. España seguía siendo un imperio con enormes territorios en América, Asia y Europa, y su sucesión no era un asunto interno, sino una cuestión de equilibrio internacional, porque quien controlara la corona española tendría una influencia decisiva en el futuro del continente. Las principales casas reales comenzaron a maniobrar en silencio. Por un lado, los Borbones, representados por Francia. Por otro, los Habsburgo austríacos, que reclamaban el derecho a mantener la dinastía. Mientras tanto, España observaba, cada vez con menos margen de maniobra, cómo su destino se decidía en despachos extranjeros. Una situación impensable un siglo antes, cuando la monarquía española era quien imponía las reglas del juego. Cuando Carlos II murió en el año 1700, con apenas 39 años, dejó tras de sí un imperio enorme, pero debilitado, endeudado y dividido, y un testamento que nombraba heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, quien pasaría a la historia como Felipe V de España. Esta decisión desencadenó inmediatamente la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que se extendió desde 1701 hasta 1714 y que involucró a casi todas las grandes potencias europeas, transformando el territorio español en uno de los principales escenarios de una lucha que, en el fondo, no se libraba por España, sino por el control del equilibrio de poder en Europa. Durante más de una década, el país fue atravesado por ejércitos extranjeros, dividido entre partidarios de uno y otro pretendiente, con ciudades como Barcelona, Valencia y Madrid, viviendo la guerra no como una abstracción política, sino como una realidad cotidiana de asedios, escasez y destrucción. El conflicto terminó con la victoria de Felipe V, pero el precio fue altísimo. España perdió gran parte de sus territorios europeos, incluidos los Países Bajos españoles, y posesiones en Italia como Nápoles, Milán y Cerdeña. Y aunque conservó su imperio americano, dejó de ser una potencia dominante en Europa. Con la llegada de los Borbones, el país inició un proceso de reformas profundas, inspiradas en el modelo francés, que buscaban modernizar la administración, centralizar el poder y reconstruir el Estado. Pero estas reformas ya no tenían como objetivo restaurar un imperio universal, sino gestionar un reino que había aprendido, a la fuerza, los límites de su poder. El imperio español, tal como había existido en los siglos anteriores, había terminado, no con una derrota espectacular, no con una invasión total, sino con una transición silenciosa hacia una nueva realidad. Para muchos españoles de la época, este cambio fue difícil de aceptar, porque significaba reconocer que el pasado glorioso ya no podía recuperarse, que el mundo había avanzado, y que España debía encontrar su lugar en un sistema internacional donde ya no dictaba las reglas. Sin embargo, también abrió la puerta a una transformación necesaria, porque liberó al país de una carga imposible de sostener, la de intentar gobernar medio mundo sin los recursos, la población ni la estructura económica para hacerlo. España había perdido su imperio, pero aún no había perdido su historia. En la próxima y última parte, hablaremos de lo que vino después, de cómo España aprendió a vivir sin imperio, de cómo reinterpretó su identidad, y de por qué este largo proceso de pérdida sigue influyendo en la manera en que el país se ve a sí mismo incluso hoy. Si esta historia te está acompañando hasta aquí, te invitamos a suscribirte a Lingua Hub Español y a dejar un comentario, porque seguimos trabajando para ustedes,
con respeto por el pasado y con la intención de contar estas historias de la forma más honesta posible. Esta fue la quinta parte. El imperio había terminado, pero la historia aún no. Después de la Guerra de Sucesión y la llegada de los Borbones al trono, España entró en una etapa completamente nueva de su historia. Una etapa en la que ya no podía definirse por la expansión, la conquista o la ambición imperial, sino por una pregunta mucho más difícil y silenciosa. ¿Cómo vivir después de haberlo sido todo? Felipe V y sus sucesores heredaron un país cansado, fragmentado y profundamente marcado por décadas de guerras, pérdidas territoriales y crisis internas, pero también un país que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de mirar hacia adentro y preguntarse qué tipo de Estado quería ser sin la carga de un imperio universal. Las reformas borbónicas intentaron responder a esa pregunta. Se centralizó la administración, se reorganizó el sistema fiscal, se redujo el poder de algunos privilegios tradicionales, se buscó crear un Estado más eficiente, más racional y más moderno, inspirado en el modelo francés, aunque estas transformaciones no siempre fueron bien recibidas y generaron resistencias profundas en regiones que habían gozado de una mayor autonomía durante siglos. España seguía siendo una potencia importante, especialmente gracias a su imperio americano. Pero el centro de gravedad del mundo había cambiado definitivamente, y ahora eran Inglaterra y Francia quienes marcaban el ritmo del comercio, la política y la guerra, mientras España intentaba adaptarse a una realidad en la que ya no podía imponer su voluntad por la fuerza. Durante el siglo XVIII, el país vivió una lenta recuperación económica y cultural. Con el crecimiento de ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, el desarrollo de nuevas instituciones y un cierto renacimiento intelectual. Pero esta recuperación nunca tuvo la intensidad ni la proyección global que había caracterizado a la España del siglo XVI. El pasado imperial seguía presente, no como una realidad, sino como una referencia constante, una comparación inevitable que hacía que cada avance pareciera insuficiente frente al recuerdo de lo que una vez fue. La relación con las colonias americanas también comenzó a transformarse. Lo que durante siglos había sido una fuente de riqueza y prestigio, se convirtió, poco a poco, en un vínculo cada vez más difícil de sostener, marcado por tensiones, desigualdades y una creciente distancia entre la metrópoli y los territorios de ultramar. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, las ideas de la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa comenzaron a circular por el mundo atlántico, sembrando dudas y aspiraciones nuevas en América, donde muchos criollos empezaron a cuestionar el dominio español y a imaginar un futuro propio. España, debilitada y atrapada entre el peso de su historia y los desafíos del presente, no supo o no pudo responder a tiempo a estas transformaciones, y el resultado fue una cadena de procesos independentistas que, a lo largo del siglo XIX, terminarían por desmantelar casi por completo el imperio americano. Pero incluso antes de perder sus colonias, España ya vivía una especie de duelo silencioso, una sensación colectiva de haber llegado tarde a un mundo que avanzaba sin esperar, de mirar hacia Europa y ver cómo otros países lideraban la industria, la ciencia y la política, mientras ella seguía debatiéndose entre tradición y cambio. Este sentimiento no siempre se expresó abiertamente. A menudo se ocultó tras el orgullo, tras la nostalgia, tras la idealización del pasado. Pero estaba ahí, influyendo en la literatura, en la política y en la manera en que los españoles pensaban su lugar en el mundo. Vivir después de la grandeza no es fácil. Significa aceptar límites. Significa redefinir la identidad. Significa entender que el valor de un país no depende solo de su poder sobre otros, sino de su capacidad para ofrecer estabilidad, cultura y sentido a su propia gente. España empezó a recorrer ese camino lentamente, con avances y retrocesos, con momentos de esperanza y otros de profunda crisis, pero siempre acompañada por la sombra de su pasado imperial. Una sombra que no desapareció, sino que se transformó en memoria.
En la próxima y última parte, cerraremos esta historia hablando de lo que realmente quedó del imperio, de cómo ese largo proceso de pérdida sigue influyendo en la España actual, y de por qué entender este pasado no es solo una cuestión histórica, sino una forma de comprender el presente. Si has llegado hasta aquí y sientes que estas historias te acompañan, te invitamos a suscribirte a Lingua Hub Español y a dejar un comentario, porque seguimos trabajando para ustedes, con calma y con respeto, convencidos de que la historia bien contada todavía tiene mucho que decir. Esta fue la sexta parte. Después de la grandeza, llegó la pregunta, y aún faltaba responderla. Cuando miramos la historia de España desde la distancia del tiempo, resulta tentador buscar un momento exacto, una fecha clara o una batalla definitiva que marque el instante preciso en el que el imperio terminó. Pero cuanto más profundamente se observa este proceso, más evidente se vuelve que la pérdida del imperio no fue un colapso repentino, sino una larga transición, casi imperceptible para quienes la vivieron, pero profundamente transformadora para quienes vinieron después. España no despertó una mañana descubriendo que ya no dominaba el mundo. Siguió gobernando territorios, siguió enviando barcos, siguió hablando de grandeza, pero poco a poco, el centro del mundo dejó de girar a su alrededor. Y ese cambio, más que cualquier derrota militar, fue el verdadero final del imperio. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, España tuvo que aprender a vivir con esa nueva realidad. Una realidad en la que su peso internacional ya no dependía de ejércitos desplegados en varios continentes, sino de su capacidad para reorganizarse internamente, para modernizar su economía y para construir una identidad que no estuviera basada únicamente en la memoria de lo que una vez fue. Este proceso no fue fácil ni rápido. El país atravesó guerras internas, crisis políticas, pérdidas coloniales y profundas divisiones sociales, muchas de las cuales tienen sus raíces en ese largo pasado imperial, en la dificultad de aceptar que el mundo había cambiado de forma irreversible. La pérdida de las últimas colonias en 1898, tras la guerra con Estados Unidos y la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, fue un golpe final, no tanto por su impacto económico, sino por su significado simbólico, porque obligó a España a enfrentarse definitivamente a una pregunta que llevaba siglos evitando. ¿Quién era sin imperio? De esa pregunta surgió una reflexión profunda, especialmente entre intelectuales, escritores y pensadores que comenzaron a analizar el pasado no como una fuente de orgullo incuestionable, sino como una historia compleja, llena de luces y sombras, de logros extraordinarios y errores costosos. La llamada generación del 98 intentó comprender ese fracaso histórico no para culpar, sino para aprender, para encontrar una forma de reconciliar el pasado imperial con un presente marcado por la incertidumbre y un futuro que exigía cambios profundos. España empezó entonces a mirarse con otros ojos, no como una potencia destinada a gobernar, sino como una nación que debía reconstruirse desde dentro, redefiniendo sus valores, su relación con Europa y su papel en el mundo. Pero el imperio nunca desapareció del todo, no en forma de territorios ni de poder militar, sino como una presencia constante en la memoria colectiva, en la cultura, en el lenguaje, y en la manera en que España se percibe a sí misma y es percibida por los demás. Las ciudades americanas fundadas durante la época imperial, las rutas comerciales, las tradiciones, el idioma compartido y los vínculos culturales siguen siendo una parte viva de ese legado, recordándonos que la historia no se borra cuando termina una etapa, sino que se transforma y continúa de otras maneras. Entender la pérdida del Imperio español no significa negar su grandeza, ni tampoco idealizarla, sino reconocer que fue el resultado de decisiones humanas, de contextos específicos y de un mundo que avanzaba a un ritmo que ningún poder podía controlar por completo. Quizás, el verdadero día en que España perdió su imperio fue el día en que el poder dejó de ser el centro de su identidad, el día en que la fuerza militar ya no definía su lugar en el mundo, y el día en que el pasado
dejó de ser una promesa de futuro para convertirse en una lección. Y esa lección sigue siendo relevante hoy. Porque la historia de España no es solo la historia de un imperio que se expandió y luego se agotó, sino la historia de una sociedad que ha tenido que reinventarse una y otra vez, aprendiendo a convivir con su memoria, sus contradicciones y su enorme riqueza cultural. Si has llegado hasta aquí, gracias de verdad por escuchar esta historia completa, por acompañarnos a lo largo de este viaje largo y pausado a través del tiempo, y por formar parte de Lingua Hub Español, un espacio donde creemos que la historia merece ser contada con calma, profundidad y respeto. Te invitamos a suscribirte al canal y a dejar un comentario, porque trabajamos para ustedes y con ustedes, y aunque no seamos perfectos, creemos que juntos podemos seguir construyendo un lugar donde las historias no se consumen rápido, sino que se escuchan y se sienten. Esta fue la última parte, no el final de España, sino el final de una etapa. La historia, como siempre, continúa.